Muchas gracias, Hugo, y también a todos los componentes de la factoría y también a todos los que están esta tarde con nosotros y que van a compartir un ratito de su tiempo con nosotros. Bueno, pues yo voy a centrar mi charla de hoy en la farmacoterapia de la dermatitis atópica. Tengo, Hugo, problemas. Ahora A sí, ver, puedo pasar las diapositivas bien. ¿Las veis? sí, lo vemos bien, Ana. Vale, pues como os comentaba, voy a iniciar mi tema, que es la farmacoterapia de la dermatitis atópica. Como sabéis, es una enfermedad inflamatoria cutánea de curso crónico y recidivante que se caracteriza por serosis, prurito intenso y lesiones cutáneas polimorfas. Estas lesiones pueden aparecer por todo el cuerpo, pero sobre todo aparecen en las superficies flesoras, en la cara y en el cuello. En cuanto a las formas en las que se puede manifestar esta enfermedad, tenemos formas agudas que cursan con máculas eritematosas, placas, lesiones nodulares y vesículas y son más propias del lactante y del niño, mientras que las formas crónicas cursan con liquenificación y prurito nodular y son más propias del adulto. La marcha atópica es una característica de estos pacientes. Consiste en la aparición progresiva de una serie de alteraciones de tipo alérgico que se inicia en la infancia y puede perdurar en la etapa adulta. Estos pacientes iniciarían con dermatitis atópica en el nacimiento y durante los 3 primeros meses de vida y luego continuarían con alergias alimentarias, rinitis alérgica y por último debutarían con asma bronquial. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, afecta entre un 10 al 20% de los niños y es menos frecuente en adultos y predominan mujeres. La prevalencia en España ronda al 0,08% de la población y en el 85% de los pacientes el debut es antes de los 5 años. La mayoría se resuelve espontáneamente, sin embargo nos encontramos con formas graves y más tardías que prevalecen en la adolescencia y en la vida adulta. Como factores de riesgo, destacar antecedentes familiares de atopia, como eczema, asma o rinitis, que los pacientes tengan mutaciones en el gen de la filagrina, que tengan un periodo de lactancia corto, una limpieza excesiva del hogar, incluso la exposición al humo del tabaco, ya sea de forma activa como pasiva. También son factores de riesgo la exposición a antibióticos de amplio espectro, porque provocaría una alteración de la microflora intestinal. En cuanto a la etiología de esta enfermedad, supondría una combinación de varios factores, entre ellos la predisposición genética, la disfunción de la barrera cutánea y también de la inmunidad innata y adquirida. Realmente todo esto está muy relacionado. Los pacientes, en la mayoría, en torno a un 10-30% de ellos, tienen mutaciones en el gen de la filagrina. Se trata de una proteína esencial que tenemos en la piel y que evita la pérdida transdérmica de agua. Es por ello que si un paciente tiene una mutación en el gen que codifica esta proteína, pues presenta alteraciones en la piel, puede tener queratinización, piel seca, y como he mostrado en este esquema, pues eso daría lugar a que penetren alérgenos, que haya un aumento del pH, también un aumento de las infecciones cutáneas, y todo esto daría lugar a una disfunción de la barrera cutánea, característica de esta enfermedad. En cuanto al diagnóstico, pues es fundamentalmente clínico, nos basamos en los criterios mayores y menores de Hanifin y Rajat y consisten en valorar una serie de signos y síntomas que se agrupan en criterios mayores y menores, que son los que os he dejado aquí en esta tabla, y para el diagnóstico es necesario que se den al menos 3 de cada grupo para poder realizar el diagnóstico. Básicamente, la dermatitis atópica se basa en un diagnóstico diferencial y tenemos que recordar que no todo es dermatitis atópica y no todo lo que pica es rojo y aparece en un niño es dermatitis atópica. En cuanto a las escalas de valoración de la gravedad, son muchas. Yo voy a centrarme en las que están validadas y las que se utilizan realmente en los ensayos clínicos, que son el ISI, el SCORA y el POEM. Aquí os he dejado también una gráfica donde veis cómo podemos clasificar la enfermedad desde leve hasta grave en función de estas escalas de valoración de la gravedad, según estos valores. En cuanto a la escala ISI, se basa únicamente en la extensión y la intensidad de las lesiones, no tiene en cuenta la sintomatología subjetiva del paciente. Esta escala pues, consiste en que el paciente, digamos, se valora según 4 áreas corporales diferentes, lo que sería la cabeza, el cuello, el tronco y luego las extremidades superiores e inferiores. Y a cada área, dentro de cada área se valora un signo distinto, como es el eritema, el edema, las pápulas, y se le da un valor de 0 a 3. Luego se suman todos los valores según las áreas y obtenemos un resultado. Y según el nivel que hayamos obtenido, según la puntuación que hayamos obtenido, pues la enfermedad se clasifica desde leve hasta grave.
Actualmente, para valorar la respuesta a los fármacos, usamos mucho el ISI 50, 75, 90, que quiere decir, hace referencia a una disminución en un 50, 75, 90% de las lesiones respecto a los niveles basales. El score es mucho más utilizado, pues es más completa. Tiene en cuenta la extensión de la enfermedad, la intensidad de las lesiones y los síntomas subjetivos del paciente. Aquí en la derecha os he dejado una imagen donde podemos ver cómo de nuevo se vuelve a valorar al paciente según las diferentes áreas corporales. Luego se valoran los signos que presenta y se le da una puntuación, y también se tiene en cuenta los síntomas subjetivos del propio paciente. Se aplica una fórmula y de nuevo tenemos una puntuación, y según el número, ¿verdad?, la puntuación que hayamos obtenido, pues volvemos a clasificar la enfermedad de dermatitis atópica leve a grave. Y de nuevo también se utiliza esta escala para valorar la respuesta terapéutica a los fármacos. El POEM es una escala también para valorar la gravedad, y aunque está validada, realmente es puramente subjetiva. Lo que se hace con esta escala es que se le pregunta al paciente sobre todo sobre sintomatología subjetiva, sobre los síntomas que ha tenido en los últimos 7 días. Aquí os he dejado en esta gráfica, pues, en esta imagen, pues las diferentes escalas que tenemos para valorarla, no solo las que he comentado, hay muchas más, y según los valores que os he comentado, pues tendríamos un paciente limpio que no tiene nada de enfermedad, no tiene ningún tipo de lesión, a otros que tienen una dermatitis atópica grave. En cuanto a las escalas de valoración de la calidad de vida, destacar el cuestionario DLQI, que sirve para evaluar el impacto que tiene la enfermedad en la calidad de vida de los pacientes. Consta de unas 10 preguntas. A estos pacientes se les pregunta sobre la sintomatología que han tenido durante los últimos 7 días, y también se les pregunta cómo les afecta al trabajo, también al ocio, a sus relaciones personales, y de nuevo se le da un valor de 0 a 3, se suma la puntuación y podemos volver a clasificar la enfermedad en dermatitis atópica leve o grave. En cuanto a la prevención y las medidas no farmacológicas, pues bien, medidas preventivas que podemos recomendarle a los pacientes que sufren de esta enfermedad, pues evitar, por ejemplo, ropa que sean de nylon, que se peguen más a la piel, y sobre todo tejidos de algodón es lo que deben usar. Que eviten la exposición al humo del tabaco, como os he comentado antes, ya sea tanto de forma activa como pasiva. Evitar las temperaturas extremas, el exceso de sudoración. En cuanto a las vacunas, pues se puede seguir el calendario vacunal normalmente, administrando las vacunas en las zonas donde la piel esté sana. En cuanto a la exposición solar, la alimentación y la actividad deportiva, en principio no habría ninguna restricción, sí tomar el sol con precaución. Y en la alimentación, pues si estos pacientes, como he dicho, por el tema de la marcha atópica, desarrollan alguna alergia alimentaria, pues sí habría que tenerlo en cuenta. Cuidado con los alérgicos domésticos y las mascotas. Sobre todo se ha visto que los gatos son los que provocan mayor alergia, y bueno, los pacientes que sean alérgicos al polen también tienen que tener un especial cuidado. En cuanto a las medidas no farmacológicas, destacar pues usar jabones sin perfume y un pH fisiológico, cremas hidratantes y emolientes para evitar la pérdida transdérmica del agua, humectantes como la urea al 5% para evitar la sequedad de la piel. El método de Soal y Sil, que consiste en humedecer y sellar, consiste en utilizar vendajes húmedos que lo que hacen es que ocluyen la zona que está dañada y mejora los síntomas del paciente. Y por último, en el caso de que haya una infección vírica o bacteriana, podríamos usar antisépticos tópicos, como la clorexidina. Aquí os he dejado pues, bueno, un esquema de lo que sería el tratamiento, a grosso modo, del tratamiento farmacológico de la dermatitis atópica. Dicho muy brevemente, ahora lo vamos a hablar, nos vamos a centrar en cada uno de ellos. La dermatitis atópica leve se puede tratar pues, con las medidas preventivas que ya os he comentado, también usando corticoides tópicos o inhibidores de la calcinurinas también tópicos. Si la dermatitis va a más y llegamos a una dermatitis moderada, empezaríamos a tomar fármacos sistémicos. Y en el caso de la dermatitis atópica grave, ya sí tendríamos que recurrir a la terapia biológica. Para el picor se recomienda el uso antihistamínico, y si el paciente tiene una infección bacteriana o fúngica, pues antibióticos, antifúngicos o antivirales. En cuanto al tratamiento farmacológico tópico, comentaros que los corticoides destacan por sus propiedades antiinflamatorias, inmunosupresoras, antimicóticas y citotóxicas. Disminuyen el prurito, el rascado y la irritación.
Cuidado con los corticoides porque, como sabemos, provocan la taquifilaxia, que es que la pérdida de eficacia por el uso continuado de los mismos y los efectos típicos de los corticoides. La duración máxima se recomienda que sean unos 30 días y es muy importante recordar que, aunque sean corticoides tópicos, la suspensión del tratamiento debe ser gradual. Importante también con los corticoides, aquí os he dejado una lista con los corticoides según la potencia o sea, diferentes corticoides según la potencia, y recordar que debemos de elegir uno u otro en función de la edad, el área corporal y el grado de inflamación. En la edad a tener en cuenta, los niños y los ancianos, como tienen la piel más fina, es mejor utilizar aquellos de menor potencia. En cuanto a los inhibidores de la calcinurina, tenemos el tacrolimus al 0,1 y al 0,03%, el pimecrolimus al 1%. Estos tienen una acción más rápida y una escasa absorción sistémica, lo que proporciona la ventaja de que no provoca atrofia cutánea y no tiene los efectos adversos típicos de los corticoides. Sin embargo, se usan menos por su mayor coste y porque se tiene menor experiencia. Sin embargo, en la ficha técnica del tacrolimus podemos ver que está indicado en los brotes de dermatitis atópica moderada grave o cuando el paciente se ha vuelto ya intolerante a los corticoides, incluso en el tratamiento de mantenimiento, cuando se quiere evitar exacerbaciones de la enfermedad. En cuanto al tratamiento farmacológico sistémico, he elaborado una tabla resumen donde os voy a ir comentando poco a poco. Con los antihistamínicos H1 se recomiendan los de primera generación, los que tienen un efecto sedante. Se utilizan para el tratamiento del prurito y en los brotes agudos. ¿Por qué los de efecto sedante? Pues justamente por ese efecto sedante que tienen va a hacer que normalmente un paciente con prurito es un paciente irritado, es un paciente que está inquieto, entonces se prefieren en este caso los de primera generación. Los corticoides, como os he comentado, en los brotes agudos como antiinflamatorios. Los inmunosupresores se dejan sobre todo para las formas graves. Recordaros, como ya sabéis, que es importante la monitorización de estos fármacos y, por ser inmunosupresores, aumenta el riesgo de infecciones. De elección en la ciclosporina, pero también hay otros como el metotrexato, que recordaros que hay que darlo junto con el ácido fólico, la azatioprina junto con comidas, y también tenemos el micofenolato de mofetilo. Estos fármacos no están exentos de reacciones adversas. La ciclosporina provoca toxicidad a nivel renal y también aumento de la tensión arterial. El metotrexato, la toxicidad la provoca a nivel hepático y medular. Y la azatioprina, recordad que interacciona con el alopurinol y que puede provocar toxicidad hematológica. En cuanto al micofenolato, su toxicidad es gastrointestinal y debemos de evitar en la medida de lo posible la exposición al sol. Los antibióticos y antivirales los usamos cuando tenemos una infección vírica o de una bacteria, y sí destacar que estos pacientes, algunos desarrollan lo que se llama la erupción variceliforme de Kaposi, que consiste en una infección generalizada del virus del herpes simple por todo el cuerpo. No es frecuente, pero es potencialmente grave. Las inmunoglobulinas las dejamos para pacientes refractarios a todos estos tratamientos que ya os he mencionado y se utilizarían pues con una dosis inicial de 400 miligramos kilo durante 5 días y luego una pauta de mantenimiento. Y por último, como sabéis, la fototerapia, basada en el uso de radiación ultravioleta, se utiliza sobre todo también para los brotes agudos, pero debemos de recordar también que hay riesgo de melanoma y de otras neoplasias cutáneas. En cuanto al tratamiento biológico, pues ya llegados a este punto nos centramos en el dupilumab. Dupilumab, como sabéis, está indicado en la dermatitis atópica moderada grave en adultos y adolescentes y también en la dermatitis atópica grave en niños, todos ellos candidatos a tratamiento sistémico. Sin embargo, aunque esta sea su indicación, su financiación, este fármaco solamente está financiado en pacientes con dermatitis atópica grave, pacientes adultos con dermatitis atópica grave, que son candidatos a tratamiento sistémico y que además cumplen con los siguientes criterios: que tienen un ISI superior o igual a 21 puntos, un PGA mayor o igual a 3 y un BSA mayor o igual al 10%. Además, deben de ser pacientes refractarios a la medicación tópica con corticoides o inhibidores de la calcinurina, y también el uso de ciclosporina debe de estar contraindicado o bien que la respuesta a la misma haya sido insatisfactoria. Dupilumab es un anticuerpo monoclonal de tipo inmunoglobulina 4 que bloquea la unión con el receptor de la inmunoglobulina 4 y la inmunoglobulina 13, tipo 1 y tipo 2, que se encuentran en las células hematopoyéticas y en los queratinocitos. Además, inhibe los mediadores inflamatorios y también activa el metabolismo lipídico, sobre todo los lípidos que son de función barrera y que son los que se encuentran en el estrato córneo.
En cuanto a la posología, dupilumab se administra con una dosis de inducción de 600 miligramos vía subcutánea y la pauta de mantenimiento sería de 300 miligramos cada 14 días. La respuesta se valora en la semana 16. Si el paciente no tiene respuesta, se suspendería el tratamiento y hay pacientes que tienen una respuesta parcial y en estos pacientes pues, se valora continuar el tratamiento para ver si finalmente obtiene respuesta. No es necesario un ajuste de dosis ni por edad, ni por peso, ni por insuficiencia renal ni hepática. Es importante, como el resto de fármacos de este grupo, como ya sabemos, de los fármacos biológicos, rotar en el lugar de la inyección. Este fármaco se conserva en nevera y es compatible con vacunas inactivadas o muertas. En cuanto a las vacunas activas, realmente no hay estudios todavía hechos que ni las aconsejan ni les desaconsejan. No hay estudios suficientes. En cuanto a la seguridad, por lo que he comentado, son las típicas también de los fármacos biológicos, reacciones en el lugar de la inyección. Sabemos que, bueno, que muchas veces a los pacientes, pues, en las zonas en las que se inyectan el fármaco, pues la zona se vuelve un poco más dura, roja, aparece también picor, dolores de cabeza, infecciones del tracto respiratorio superior y sí es muy frecuente con este fármaco la conjuntivitis y la blefaritis, que sería una inflamación de los párpados. En cuanto a los estudios de eficacia del dupilumab, me he querido centrar en el estudio de Liberty and Cronos, que tiene como variable primaria de eficacia el IGA 0,1 y el ISI 75. El IGA es otra escala de valoración de la gravedad de la enfermedad y de nuevo lo que hace es valorar pues la extensión, digamos, de la enfermedad en el paciente. Un IGA de 0 a 1 quiere decir que verá que el paciente tiene un blancamiento casi completo y un ISI de 75 quiere decir que con respecto a los niveles basales se ha conseguido una mejora del 75% en la enfermedad. Pues bien, en este estudio podemos ver que en cuanto al IGA, se ve que en estos pacientes en la semana 16, los que han estado en tratamiento con dupilumab de 300 miligramos cada 2 semanas versus placebo, han conseguido una mejora en torno al 40% y que además esto se mantiene en la semana 52 de tratamiento, pues el IGA de los pacientes en la semana 52 sigue rondando en torno al 36-38%. En cuanto al ISI, pues comentaros que en la semana 16 se consigue que en torno a un 70% de los pacientes que entran en tratamiento con dupilumab logren una mejora de las lesiones de un 75% y además esto es destacar de que se mantiene en la semana 52, o sea que los resultados se mantienen. En cuanto a otros tratamientos biológicos, dupilumab es un fármaco que se está utilizando desde hace muy poquito tiempo y antes del dupilumab utilizábamos el omalizumab. El omalizumab está autorizado en el asma grave alérgica persistente y el uso en esta enfermedad era un uso off-label. Omalizumab es un anticuerpo anti-inmunoglobulina E y la dosificación se realizaba en función de los niveles de inmunoglobulina E, sobre todo muchas veces se utilizaban dosis elevadas de este fármaco. Los resultados de omalizumab en la dermatitis atópica son muy variables. Tras revisar varios estudios, es cierto que los pacientes que tienen unos niveles elevados de inmunoglobulina E, en principio, pues son los que se esperaba o son los que la mayoría de ellos tenían una mejor respuesta al fármaco. Y cabe destacar, curiosamente, que los pacientes que tenían mutaciones de la filagrina, inicialmente se pensaban que estos pacientes pues tendrían una mejor respuesta al fármaco y fue todo lo contrario. Los pacientes que no tenían la mutación eran los que respondían mejor. En cuanto a otros agentes biológicos, ahora mismo hay muchísimos fármacos que se encuentran en estudio, son ensayos clínicos en fase 2, de los que todavía no hay suficiente información, pero bueno, os lo quería comentar que hay numerosos fármacos en estudio. Y bueno, ya por último, aquí tenemos un resumen de los tratamientos biológicos. Como veis, dupilumab es el único que está autorizado ahora mismo y tenemos un amplio arsenal terapéutico que son agentes biológicos que actualmente se encuentran en desarrollo clínico. Y nada más, muchas gracias.